Bello, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio para hablar de un tema que apenas están haciendo en Colombia, están haciendo aquí en la ciudad de Cúcuta. Y mi objetivo es darlo a conocer, es hablar sobre la medicina funcional y los beneficios que trae la medicina funcional para las personas. Bueno, precisamente estamos aquí nuevamente en Charlas Médicas con Coneuro para hablar sobre este tema que es un poco desconocido para algunos y de gran importancia para otros. En este orden de ideas, doctor, cuéntenos para usted qué es la medicina funcional. Bueno, hay muchos tipos de medicina. La que yo aprendí, la que a mí me enseñaron, la que yo decidí conocer primero es la medicina convencional, la que se aprende en las facultades de medicina. Es una medicina que ataca el síntoma, es una medicina que va de la mano de la farmacología, de medicamentos, que es muy buena, ha sido revolucionaria, ha cambiado la vida de las personas, ha podido que duremos más tiempo hoy en día. Gracias a la medicina convencional, por ejemplo, se han creado la quimioterapia, las cirugías cardiovasculares y eso hace que las personas pues duren hoy más tiempo, pero no ataca el problema de raíz. Ese es el gran inconveniente de la medicina convencional, la tradicional, es que yo tengo mareos, medicamentos para los mareos, me duele la cabeza, medicamento para el dolor de cabeza, pero no se pregunta es por qué me duele la cabeza, por qué el mareo. Y uno usualmente en la medicina funcional encuentra varias causas, no una sola. Puede que a veces sea una sola la causa, pero generalmente son muchas. Entonces uno se va con la medicina funcional a investigar. Es como un proceso de investigación básicamente, donde yo tengo a la víctima, que sería el paciente, yo tengo un testigo, que sería un familiar, un conocido o un amigo, y tengo unas pruebas. Sí, un material probatorio donde los exámenes me van a servir de eso para yo poder llegar a identificar cuál es el origen, qué es lo que está causando, qué le está generando la enfermedad. Doctor Bello, y en este sentido, ¿cuáles son las enfermedades que podemos tratar con la medicina funcional? Hay muchas enfermedades, no existe ninguna medicina absoluta, que yo diga esta es la medicina que sirve para todo. Hay enfermedades infecciosas, hay enfermedades por traumas, hay enfermedades adquiridas, hay enfermedades congénitas, o sea, con las que se nace, ¿sí? Entonces, para las enfermedades congénitas ya se están haciendo terapias genéticas, donde se modifican los genes de nuestras células. La medicina funcional no ataca eso. Entonces, yo no puedo decir que la medicina funcional sirve para todo, que es absoluta, que es milagrosa y que cambia todo. Ella va dirigida a las enfermedades que se adquieren durante la vida. Y las enfermedades se pueden adquirir desde el nacimiento hasta el envejecimiento. En cualquier momento yo puedo adquirir enfermedades traumáticas, pues no, la medicina funcional no va a actuar ahí. En las enfermedades infecciosas puede ayudar, es un buen ayudante para esas enfermedades infecciosas, pero básicamente son las adquiridas, lo que llamamos enfermedades crónicas. Las más comunes, las que todo el mundo sabe, conoce, que les ha tocado de cerca porque tienen algún familiar, un amigo con esto, puede ser la hipertensión arterial, la diabetes. Otras enfermedades que a veces son, que no, digamos que pasan desapercibidas y no lo notamos, la obesidad por ejemplo visceral, que es cuando nuestras vísceras se llenan de grasa, eso tampoco se identifica, adicción a la comida, el estrés, insatisfacción laboral, hay secuelas que pueden quedar desde el nacimiento, hay muchas enfermedades o a veces más que no las diagnosticamos, las normalizamos. Entonces hay personas, por ejemplo, que son adictas a la comida y lo hemos normalizado, hay personas que son obesas y lo normalizamos. Otras enfermedades como por ejemplo gastritis, sinusitis, alergias las hemos normalizado y la medicina funcional ataca todo eso. Ok, y para ti, con tu amplio conocimiento y estudio, ¿cuáles crees que son los fundamentos de la medicina funcional? Bueno, tenemos que partir del hecho de por qué nos enfermamos. Y ahí yo tengo una teoría, es que nos enfermamos por 4 cosas. La primera, lo que comemos y nuestros estilos de vida. La segunda, lo que pensamos. Si yo pienso que si no desayuno a mí me da gastritis, me va a dar síntomas de gastritis, sumado a que tengo unos estilos de vida malos.
¿sí? Entonces yo pienso que, uy, si no desayuno, me va a empezar a arder y se enferma la persona de verdad, no es que lo esté inventando ni que es su mente, se enferma. Se enferma por las personas que lo rodean, ¿sí? Yo he tenido personas con estrés familiar, por ejemplo, insatisfacción laboral, y empiezan a tener manifestaciones neurológicas del cerebro y se enferman de verdad, no están inventando, no están exagerando, no están llamando la atención, no buscan un beneficio secundario, se enferman. La tercera es dónde estamos, el que nos rodea, nuestro medio ambiente. Podemos vivir en medios tóxicos, ambientes tóxicos, tóxicos medioambientales. Vivimos en un mundo donde queremos vivir en 99.9% libre de bacterias, como dicen los comerciales. Y no, nosotros no podemos vivir en un mundo 99.9% libre de bacterias. Las bacterias están ahí, siempre han existido, van a estar y las necesitamos, que es lo peor. Obviamente, pues la exageración de ellas. Tampoco nos podemos ir al extremo de vivir en un mundo sucio. Sabemos que desde que apareció el lavado de manos se han prevenido muchas muertes, por ejemplo, desde el uso de agua potable se han prevenido muchas muertes, el uso de alcantarillado, separar las aguas potables de las reciclables también. Eso ha servido muchísimo, o sea, los cuidados, autocuidados, el aseo es fundamental, pero irnos a los extremos de vivir en un mundo ya lleno de bacterias es malo, y el 99.9% te dicen, pues eso tampoco es así. Entonces, todas esas cuestiones tóxicas que tenemos alrededor, cremas dentales, maquillaje, cremas, hidratantes y todo ese mundo que tenemos también nos está enfermando. Estamos descubriendo apenas que eso nos está enfermando. Todavía falta muchísimo por averiguar ahí. Entonces, son 4 cosas, ¿no? Entonces, las repasamos. Lo que comemos y nuestros estilos de vida, cómo dormimos, si hacemos ejercicio, lo que pensamos, ¿sí? Donde estamos, donde nos rodeamos. Y por último, el quinto sería la parte genética, que sería uno más. A veces pensamos que la genética lo es todo. Entonces la diabetes es hereditaria, dicen, la hipertensión es hereditaria, el Alzheimer es hereditario y nada de eso es cierto. Sí influye la parte genética, lógico, si yo tengo un familiar con esta enfermedad, yo tengo más probabilidad que el resto de personas de presentarla, pero depende también de otros factores que yo tenga. Puede que tenga 1, puede que tenga 2, puede que tenga los 4 factores, puede que tenga los 5 con la genética, pero no lo es todo la genética. Son raras, pero raras las enfermedades genéticas y no todas las enfermedades genéticas son hereditarias tampoco. Yo puedo tener enfermedades hereditarias o genéticas. Hereditario es algo que yo voy a heredar de mis familiares, ¿sí? Independiente de la edad, yo lo heredo. Las enfermedades genéticas es porque yo nazco ya con unos genes anómalos, independientemente si mis padres lo tuvieron o no, y los puedo expresar desde el nacimiento o durante el resto de mi vida. Pero claro, la parte genética influye. ¿Pero por qué se dañan los genes? Por los factores medioambientales, o sea, los factores que están alrededor son los que dañan mis genes y eso hace que se exprese la enfermedad. Entonces, esos 5 factores son esos son los 5 fundamentos donde va a actuar la medicina funcional. Bueno, doctor, muy buena aclaración. Y para el área de la neurología, esta pregunta puede que le interese mucho a los usuarios de Coneuro. ¿Cómo podemos aplicar la medicina funcional? Muchísimo. A ver, síntomas del cerebro, llamemos síntomas del cerebro, porque hay muchísimos. Los síntomas del cerebro pueden estar tanto en la cabeza como fuera de ella. Sí, no necesariamente. A veces las personas vienen por dolor de cabeza y piensan que tienen algo de la cabeza, pero su origen viene fuera de la cabeza. Por ejemplo, vienen con dolor de cabeza y la causa es un medicamento que están tomando. Atorvastatina, rosuvastatina, algo que están tomando para otra enfermedad, para la hipertensión, para la diabetes. Los mismos medicamentos que toman para el dolor a veces son las causas de dolores de cabeza. Entonces, esa es una. Yo recibo a diario muchos pacientes con síntomas neurológicos y encuentro que su origen no es neurológico, sino viene de otra parte. Entonces, pacientes ansiosos. ¿Qué es ansiedad? Que empiezan a percibir una realidad que no es. Empiezan a sentir dolores, empiezan a sentir mareos, empiezan a sentir dolores de cabeza,
empiezan a sentir, por ejemplo, depresión y no tiene algo que los deprima, están bien como todo el mundo. Entonces ahí es donde la medicina funcional puede empezar a actuar. Insomnio, muy frecuente, también tenemos muchas causas de insomnio que no vienen del cerebro. Entonces yo a diario recibo ese tipo de pacientes con ese tipo de síntomas y gracias a la medicina funcional es que yo les encuentro solución real, de verdad. Claro, lo convencional va a servir. Al inicio toca utilizar lo convencional porque es el apaga incendios. Entonces si vienen con insomnio, pues hay que entrarlos a dormir. Si vienen con ansiedad, hay que darles un ansiolítico para que mejoren. Si vienen con dolor de cabeza, hay que darles algo para que anule el dolor de cabeza. Eso hay que darle tratamiento, eso va a apagar el incendio por ahora. Pero mientras yo busco la causa, ¿sí? Como les dije, mientras yo hago esa investigación de dónde está el origen o cuáles son los orígenes, me tengo que basar en la medicina funcional. Entonces ahí es cuando sirve para neurología. El precio a pagar de la medicina convencional son la tanta especialidad que hemos llegado a tener hoy, que sirve, lógicamente sirve, pero no ha solucionado los grandes problemas de salud crónica de las personas. No ha servido nada para prevenir, no ha servido mucho para modificar en realidad o sustancialmente las enfermedades. Sirve, pero no lo suficiente. Hoy estamos enfrentados a algo que llaman una crisis de salud. Eso no solamente es de Colombia, lo vive Europa, lo vive España, por ejemplo. Se quejan en España mucho que las citas están a 6 meses, a 9 meses con un especialista. Estamos hablando de otros sistemas de salud también que aparentemente se ven poderosos porque son en países poderosos o del primer mundo como Estados Unidos, también Inglaterra está pasando por una crisis de salud. Pero el problema, más allá de una mala administración, más allá de un déficit de recursos, es que hay una crisis de enfermos. Esa es la verdadera crisis, esa es la crisis que no hemos querido ver. El sistema está en crisis en todos los países porque hay una crisis de enfermos. Y ya no hay sistema que tenga plata para soportarlo. Cada vez las poblaciones de Europa y Latinoamérica ya lo están empezando a vivir, se están volviendo más viejas. Al estar más viejas están más enfermos. Tenemos más Alzheimer, más diabetes, más hipertensión, más enfermedad cardiovascular, más cáncer. Entonces el sistema ya no soporta que paguen eso. Y cada vez hay menos jóvenes, que la población se vuelve más vieja, menos joven, que aportan más al sistema de salud. Ese es el gran problema. La crisis de salud, en realidad lo que hay es una crisis de enfermo. Claro, hay que mejorar los temas de administración, lógicamente. No estoy diciendo que eso no sea una causa, eso también ayuda muchísimo al problema. Eso lo intensifica. Pero si no atacamos de raíz los problemas, la crisis de enfermos va a seguir y va a empeorar. Doctor, dicho lo anterior, entonces con la medicina funcional podemos prevenir ciertas enfermedades. Total. ¿Cómo cuáles? A ver, lo bonito de esto es que me ayuda a prevenir. Si yo le aplico medicina funcional a un enfermo, va a sanar. Y si yo le aplico la medicina funcional a un sano, voy a prevenir. No tengo que hacer grandes cambios, sino es aplicarle lo mismo. Porque la base de la medicina funcional es lo mismo. Es sueño, son 5 parámetros. Sueño, dormir bien, es fundamental, el sueño es básico para prevenir muchas enfermedades del cerebro, cardiovasculares, del sistema inmune. Por ejemplo, el sistema inmune, que es el sistema de defensas, se repara y todo el cuerpo se repara y se entrena porque el sistema inmune es el de defensas. Es como el ejército de cualquier país y todo ejército se debe entrenar. El sistema inmunológico, o sea, nuestros sistemas de defensas se entrena y se repara durante la noche cuando estamos dormidos. Y lo mismo pasa con otros tejidos, con el hígado, con el riñón, con el pulmón, con el cerebro. En la noche nosotros cuando estamos dormidos se libera un montón de hormonas, melatonina, hormona de crecimiento, dopamina, y eso va a servir para que la persona se repare, se entrene, ¿sí? Y pueda prevenir enfermedades. Entonces, dormir, fundamental. La alimentación, el precio a pagar de la industrialización, que ha sido buenísima para todos, ha sido que la comida hoy esté industrializada. Se ha podido producir alimentos a grandes escalas y eso le ha bajado los precios y podemos adquirir hoy a bajo precio muchos alimentos y esto está muy bien, pero se ha industrializado.
Entonces el precio a pagar, el daño colateral de eso es la enfermedad. Y vuelvo a los mismos, hipertensión, diabetes, obesidad. Si uno va al origen de este tipo de enfermedades, siempre van a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, sueño, la alimentación, el ejercicio. El ser humano, el cerebro especialmente, fue creado para moverse. El sedentarismo no le ayuda al cerebro en nada, no sirve. Otro de los daños colaterales de la industrialización es que nos volvemos sedentarios. El avión, el carro, ese tipo de medios de transporte. Y el internet también aumentó el sedentarismo. En la pandemia, fíjense que en la pandemia nosotros nos dimos cuenta que con un celular y estando en la casa, nosotros podemos vivir sin ningún problema, pero nos enfermamos. Entonces, a partir del confinamiento que hubo por el COVID, entonces aumentó la enfermedad mental, aumentó la ansiedad y la depresión, aumentó el Alzheimer, aumentó la obesidad. ¿Por qué? Porque nos encerramos, nos quedamos quietos. Aparte que comimos mal durante ese tiempo, nos quedamos quietos, no nos movimos. Entonces, el sedentarismo es otro precio a pagar. Entonces, dormir, comer bien, hacer actividad física, tener buena salud mental, buenas relaciones personales y con todo el mundo con el que nos relacionamos. Como dije al principio, o sea, uno no sabe la cantidad de personas que se enferman simplemente con las personas que lo rodean. Y le voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente de 60 años y uno no cree que esto pueda pasar en un adulto mayor. Una paciente como de 60 o 65 años vino a mi consulta por dolor de cabeza. Y yo empecé a investigar, ¿no? Después de los 55 años, alguien que le duele la cabeza es un signo de alarma y hay que hacer un estudio de imagen. Y yo se lo hice y salió bien. Entonces siempre queda ese inconveniente, ¿no? Yo estoy enfermo y ¿por qué el examen sale bien? Sí, porque es que los exámenes no son poderosos de verlo todo. Un examen tiene la capacidad de decirme a mí que estoy enfermo, pero no tiene la capacidad de decirme que estoy sano. Él tiene un límite. Si yo me hago la glicemia, no solamente mire la glicemia en ese momento, es una foto que tomo en ese momento y ya, no más. No mira el pasado, cómo estaba la glicemia hace una hora, ni me va a decir cómo va a estar mañana o un minuto después. Entonces le hice el examen, salió bien, le hice otros exámenes de sangre diferentes, a ver, buscando eso, y no encontraba la causa. Le di medicamentos, no mejoraba, le hice una terapia neural y tampoco, terapia sedativa, le hice varias intervenciones buscando el origen que no lo encontraba y buscando una mejoría. Y nada, y seguía igual. Un día en una consulta me dice lo siguiente: doctor, le voy a contar la verdad. Resulta que yo tengo problemas con mi marido. Llevo como 35 años viviendo con él. Pero es una persona desaseada, es un puerco, no me valora. Bueno, habló muchas cosas negativas del esposo. Y sin duda esa era la causa de su dolor de cabeza. Entonces yo qué dije, bueno, yo hasta aquí llego, porque yo no sé de terapia familiar, no sé de terapia de pareja, no es mi ámbito. Fácilmente yo le puedo decir, sepárese, esa sería una solución rápida, pero no sabemos si sea una solución definitiva. Entonces ella vuelve a mi consulta 6 meses después, ya sin dolor de cabeza. Se había separado, ahora vivía con una hija. Incluso había mejorado su tema de hipertensión arterial, porque también tenía hipertensión arterial, y había disminuido los medicamentos. Tomaba un montón de medicamentos, ahora estaba tomando mucho menos. Pero a uno se da cuenta ahí en ese momento que esa persona era la que la estaba enfermando. Ella buscó por muchas causas y diferentes motivos a ver si había otra razón de su dolor de cabeza y nunca lo encontró, ni yo tampoco lo encontré, hasta que por fortuna hubo esa conversación donde los dos pudimos identificar que ese era el origen de su dolor de cabeza, de otros males seguramente que tendría. Doctor, hablemos sobre ti. ¿Por qué te encaminaste por esta rama de la medicina? Bueno, mira, la medicina funcional a mí me gusta por lo siguiente. Yo hice de medicina general, el pregrado, como todo el mundo. Después me incliné por la neurología, que me encanta, que me apasiona. Cuando yo salí a hacer neurología, me di cuenta de algo. Habían pacientes, por ejemplo,
10 años con dolor de cabeza y todavía donde el neurólogo, 20 años por un mareo y todavía con el especialista. Yo decía, ¿por qué no le encuentra fin a esto? O sea, ¿por qué un paciente lleva tanto tiempo dando vueltas? No saben lo que tienen, no tienen claro, nunca se le ha encontrado el origen. Me di cuenta que lo convencional, que la medicina convencional, que la neurología que había estudiado no me iba a dar respuesta a eso. Entonces empecé a investigar por muchas partes, a ver si otros tipos de medicinas tradicionales, homeopática, china y el resto que existen daban una respuesta, hasta que encontré la medicina funcional. Y me di cuenta que sí tenía solución, no a todo. Yo no puedo decir que todas las enfermedades crónicas van a tener solución, pero me atrevo a decir que el 90% de las enfermedades crónicas se pueden solucionar, se pueden mejorar. Quizás ese 10% ya tiene un daño acumulado, que es irreversible. Pues tenemos un paciente con diabetes, con falla en los riñones, con infartos en el corazón, con trombosis, que ya ha acumulado un daño. Y por más medicina funcional o medicina convencional que le apliquemos, ya no hay forma de revertir eso. Ese es el 10%, donde yo ya no puedo hacer nada, donde ya le hago es algo paliativo, donde ya le hago es algo sintomático. La medicina funcional puede ahí ayudar y la medicina convencional puede ayudar a que no acumule más daño o que no sea tan rápido, hasta ahí, pero ya es irreversible. El otro 90%, la medicina funcional sí puede sumar y puede sumar mucho para mejorar, para sanar, para remitir, para estabilizar. Sí, porque no puedo usar un término específico en todo el mundo. No puedo decir el 90% va a curar. No, porque hay muchas variables que influyen ahí. Y lo que hablamos hace rato, la prevención. O sea, la gran ventaja es que aparte de que puede tratar y mejorar algún estado de salud crónico, puede prevenir haciendo básicamente lo mismo y nada extraño, prevenir enfermedades. Y lo otro es el costo. No se invierte un costo altísimo en el sistema de salud con la medicina funcional. El costo es bajo, es mucho menor. Hay un costo, claro, lógicamente, pero es mucho menor que lo que se hace actualmente con lo convencional. Doctor, ¿y dónde realizaste tus estudios o la especialización en medicina funcional? Bueno, eso es un camino largo. En Colombia todavía no hay una institución acreditada por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud donde uno pueda estudiar formalmente la medicina funcional. Entonces toca mirar hacia afuera. En Colombia hay cursos que uno puede adelantar, en otros países también se pueden adelantar cursos virtuales, pero básicamente el grueso de esto, de lo que yo estudiaba, ha sido con el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos. Lo he hecho virtual. Entonces uno hace varios módulos. Yo empecé con el básico, Introducción a la Medicina Funcional. Es un curso que uno hace por internet, el costo es muy bajo y ahí uno dice, bueno, ¿me gusta esto o no me gusta? Después ya uno hace la medicina funcional aplicada a la clínica, se llama así. O sea, cuando yo ya agarro esa información, ya lo puedo empezar a aplicar con mis pacientes. Y después de eso, yo hago el siguiente módulo que se llama el medicina funcional de estilos de vida. Esos son los 3 parámetros básicos, ¿no? La introducción, la medicina funcional aplicable a la clínica y la medicina funcional de estilos de vida. Y de ahí para allá yo empiezo a hacer las subespecialidades de cada una de la medicina funcional. Entonces, cardiometabólico, inmunológico inflamatorio, el de neurociencias, el gastrointestinal. Y así yo voy a ir abarcando cada sistema, el de sueño, y poco a poco uno va ampliando ese conocimiento, que al final pues es una cosa larguísima también, como toda especialidad. Yo puedo estudiar, si quieren, medicina funcional toda la vida, porque puedo especializarme más en sueño, hacer más sueño, hacer más inmunológico, estudiar más la parte inflamatoria, más la parte cardiovascular, por ejemplo, la pulmonar, la del metabólico, la del peso. Me puedo dedicar más a hacer para manejar personas con obesidad, por ejemplo, para personas más con enfermedades endocrinológicas como tiroides o diabetes.
yo también puedo ir perfeccionando más en medicina funcional. Entiendo, doctor, que la medicina funcional no se está aplicando en Colombia y serías un pionero en esta especialidad. Bueno, el sistema de salud ahorita no tiene contemplado eso. Si yo como médico general quiero remitir a alguien a medicina funcional, la EPS o la aseguradora va a agarrar eso y va a decir yo a dónde envío esto. ¿Sí? Entonces, por ahora no contamos en nuestro sistema con medicina funcional. Sí hay médicos en Colombia hoy en día especialistas en eso y se están formando cada vez más, desde cursos pequeños hasta ya los más grandes, conocimiento mucho más grande. Aquí en Cúcuta conozco una sola persona que está haciendo medicina funcional, que yo sepa, no sé si haya más. En Colombia yo puedo decir que la medicina funcional aplicable a la neurología, podría decir que yo soy el pionero en ese caso. Pero ya hay otras personas muy conocidas aquí en Colombia que inclusive antes que apareciera el nombre o el rótulo de medicina funcional ya lo estaban haciendo sin que ellos se dieran cuenta, sin que nadie lo supiera. Ya había medicina funcional. No es tan nueva, aunque depende de cada concepto de cada persona, que es mucho o poco. Pero más o menos de hace 2 décadas para acá en el mundo ya hay médicos funcionales. Bueno, doctor, entonces nos queda claro que la medicina funcional es curativa, preventiva, Sí. de un profundo estudio a un solo sujeto específico, Sí, y nos cuida el bolsillo y muchos beneficios más. Exacto, me gusta ese término de que estudia a la persona. ¿Por qué? A ver, las investigaciones que tenemos hoy en día en medicina son muy buenas. Yo no les puedo creer al 100%. No porque haya una mala intención. Si yo creo en teorías de conspiración, entonces yo puedo decir, es que los estudios de ahora son manipulados por la industria. El que quiera creer eso, que lo crea. Yo no creo en eso. Porque he estado dentro de la industria lleno y me he dado cuenta que eso no es así como lo pintan. Claro, hay intereses de por medios. A una investigación no le interesa que su producto no sirva, no le va a servir y hace todo lo posible para que sirva. Y si no sirve para eso, le encuentro otra función. ¿Qué pasa con los estudios? Son ambientes controlados, no son ambientes reales. Una cosa es tratar una enfermedad y otra cosa es tratar a un enfermo. Entonces, cuando yo hago un estudio de investigación clínica, yo escojo primero, como investigador, la pregunta a resolver, la incógnita o la enfermedad que voy a tratar. Yo quiero tratar personas con Parkinson. Yo quiero darles este medicamento, yo lo elijo. Yo quiero darles este medicamento. Yo defino quién va a entrar al estudio. Personas con Parkinson, Yo defino quién sale del estudio. Yo defino a quién le doy el medicamento y a quién le doy esto, el comparador. Es un ambiente manipulado, no con mala intención, repito. Así están diseñados los estudios, todos los estudios están diseñados así. Son ambientes artificiales, controlados, manipulados. La vida real es diferente. A la vida real a uno le llega el enfermo. Le llega el enfermo con Parkinson, que no tiene dinero para la buceta, que no le pagaron, que está estresado. Ese es el paciente en realidad, no el del estudio clínico. Entonces, el estudio clínico me puede mostrar maravillas, lo uno y lo otro, pero cuando yo ya lo llevo a la realidad es otra cosa. Entonces ahí está fallando muchísimo lo convencional. Y la medicina funcional, como vimos, ve ese paciente desde que nace hasta su actualidad. ¿Qué ha sucedido en todo ese tiempo? ¿Sí? Cosa que no se hace actualmente con el paciente. Bueno, el sistema de salud no lo permite, esa es una, claramente. Pero yo sí puedo ver en línea del tiempo qué es lo que está pasando con él. Hace 2 años me enfermé, listo, ¿qué pasó hace 2 años? Perdí el trabajo, me separé, bajé de peso, empecé a hacer una dieta, dejé de hacer ejercicio, muchas cosas. Yo empiezo a mirar en el tiempo qué es lo que está pasando y yo lo puedo modificar. Modificar, por ejemplo, estilos de vida, pues no voy a invertir mucho dinero, más bien voy a ahorrar mucho dinero. La recomendación que yo quisiera hacerle en algún momento a los administradores de salud, a los que tienen el dinero de administración de salud, es hacer un cambio en los parámetros que existen hoy en administración de salud, y es que invertimos una gran cantidad de dinero atendiendo enfermos,
muy poca en prevención. Por ejemplo, todo lo que se gasta hoy en día en salud se puede gastar para alimentar a las personas mejor, para subsidiar alimentos, para que tengamos acceso a bajo precio o a un costo más razonable de buenos alimentos, que yo sé que es caro producirlos, ¿sí? Yo sé que es muy costoso y que la gente también gane produciendo ese tipo de alimentos. Yo lo puedo subsidiar, yo lo puedo ayudar para que todos tengamos más acceso a él y así no nos enfermamos. Claro, eso es una tarea que va a llevar mucho tiempo y hacer ese switch también va a llevar tiempo. Bueno, doctor, muchas gracias por transmitirnos tan valioso conocimiento. Sé que en este corto tiempo no vamos a tratar todo el tema de qué es la medicina funcional, pero espero que sea de gran importancia para los usuarios de Coneuro-SAS. En este orden de ideas, pues nos veremos en otra ocasión con charlas médicas de Coneuro. Bueno, muchas gracias.